Mi hijo no me dirigió la palabra en 8 años. 8 noviembres celebré mi cumpleaños solo, entre estas 4 paredes, con el mismo silencio de siempre. Pero la noche en que cumplí 43 años, alguien tocó el timbre a las 7 de la tarde. Era él, con algo apretado entre las manos que iba a destruir de una sola vez cada mentira que nos había separado durante casi una década. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Hay cumpleaños que marcan un antes y un después, no porque suceda algo extraordinario desde fuera, sino porque en ese momento exacto, algo dentro de uno termina de romperse o termina de curar, y ya no hay manera de volver a ser exactamente quien eras esa mañana al despertarte. El 3 de noviembre de 2024 fue uno de esos días. Aunque yo no lo sabía todavía cuando abrí los ojos a las 6:15 y me quedé mirando el techo del dormitorio durante varios minutos sin moverme, escuchando el crujido de los radiadores al arrancar y el sonido lejano de un camión de reparto en la calle. Me llamo Esteban Vidal Reyes, tengo 43 años y trabajo como supervisor de obras en una empresa de construcción civil con sede en Salamanca, ciudad donde vivo desde que era muy joven. No soy un hombre de muchas palabras ni de grandes discursos. Aprendí el oficio desde la base, empecé de ayudante a los 16 años, fui ascendiendo por obra de la puntualidad y del trabajo bien hecho, y hoy soy el responsable de coordinar equipos, revisar planos sobre el terreno y resolver los problemas que inevitablemente aparecen cuando se levanta algo desde cero. Me paso las mañanas en botas de seguridad y casco, con los planos doblados bajo el brazo y el teléfono sonando cada 20 minutos. Es una vida exigente, siempre lo fue. También es, desde hace 8 años, una vida completamente solitaria. Aquella mañana de noviembre me levanté sin prisa porque era sábado y no tenía obra. Fui a la cocina descalzo, pisando el frío de las baldosas sin buscar las zapatillas, un hábito de quien vive solo y ha dejado de preocuparse por pequeñas comodidades que antes parecían importantes. Puse la cafetera italiana, la que Carmelo Sáez Montoya me regaló hace 3 años, con la excusa de que el café soluble que yo tomaba era una forma de hacerse daño voluntariamente. Carmelo tiene 51 años. Trabaja como técnico de mantenimiento en el polígono donde está mi empresa, y es el tipo de persona que no pregunta demasiado, pero que aparece cuando hace falta. Llevamos más de 15 años tomando café juntos los viernes por la tarde, y en todo ese tiempo nunca hemos necesitado más palabras de las necesarias. Mientras esperaba que el café subiera, me apoyé en el marco de la ventana y miré hacia la calle. Noviembre en Salamanca tiene una luz que no se parece a ninguna otra. No es gris exactamente, sino algo más incierto, como si el cielo no hubiera terminado de decidir qué color le correspondía ese día. La acera de enfrente seguía mojada de la lluvia de la noche anterior, y una mujer con abrigo verde empujaba un carrito de la compra hacia la panadería del Bajo sin mirar a ningún lado. La observé sin pensar en nada concreto. Cuando llevas años viviendo solo, el movimiento de los extraños en la calle te recuerda que el mundo sigue funcionando con independencia de lo que ocurra dentro de tu apartamento. Hay algo moderadamente consolador en eso, aunque no sabría explicar del todo bien por qué. Ese día era mi cumpleaños. Hacía muchos años que esa fecha no significaba nada distinto a cualquier otra. Mi madre, Rosa Vidal Carmona, 67 años, me llamó a las 9 de la mañana como hace cada 3 de noviembre desde que tengo memoria. Hablamos 11 minutos. Me preguntó si había desayunado, si hacía frío en el piso, si había pensado en comprar una estufa auxiliar para el salón, porque el año pasado le pareció que estaba muy fresco cuando fue a visitarme. No mencionó a Adrián. Hace mucho tiempo que en esas llamadas ninguno de los dos lo menciona. No fue un acuerdo explícito entre los dos, sino algo que fue ocurriendo solo, porque aprendimos por separado que pronunciar su nombre en voz alta no servía para nada y dejaba en el aire un silencio que tardaba demasiado en deshacerse. Cuando colgué, me serví otro café y me senté a la mesa con un trozo de pan con aceite. Mi hijo Adrián Vidal Torres tiene 23 años,
No me ha dirigido la palabra desde que tenía 15. La última vez que me mandó un mensaje fue el 2 de noviembre de 2016, la noche anterior a mi cumpleaños. Decía simplemente: mañana es tu cumple, que estés bien. Sin mayúsculas, sin punto final. Lo leí 3 veces aquella noche. Lo guardé. 2 semanas después intenté llamarle para quedar a tomar algo sin pretensiones, y no contestó. Volví a intentarlo en diciembre. Nada. Y así, sin que nadie lo declarara formalmente, el silencio se fue instalando como se instala el frío en una habitación sin calefacción, despacio, sin anunciarse, hasta que un día ya no recuerdas cómo era estar sin él. Durante esos 8 años, Adrián y yo compartimos apellido y nada más. Seguí pagando la pensión mensual estipulada en el divorcio de forma puntual, el primer día de cada mes, sin excepción. Cuando Adrián cumplió los 18 y la obligación legal desapareció, continué haciendo una transferencia mensual de 200 euros a su cuenta bancaria, sin decírselo, sin esperar agradecimiento ni señal de ningún tipo. Ni siquiera Carmelo lo sabía. No lo hacía para obtener algo a cambio, ni para aliviar una culpa que ya hacía tiempo había examinado con cuidado y descartado. Lo hacía porque era lo único tangible que me quedaba, el único gesto que cruzaba el silencio sin pedir permiso. Terminé el café, friegué la taza con agua caliente y la coloqué boca abajo sobre el escurridor. Doblé el trapo de cocina y lo puse en su sitio sobre el borde del fregadero. Esas pequeñas rutinas son lo que mantiene en pie a un hombre que vive solo. El orden de las cosas, la secuencia predecible de los gestos cotidianos, la certeza de que al menos dentro de estas 4 paredes todo está exactamente donde tiene que estar. Eran las 10:23 de la mañana del 3 de noviembre de 2024. No esperaba que ese día fuera a ser distinto a los 7 anteriores. La tarde transcurrió despacio. Estuve revisando unos planos pendientes para la obra de la semana siguiente. Calenté las lentejas que había dejado preparadas el día anterior. Dormí media hora en el sofá sin proponérmelo y a las 6:30 encendí el telediario sin prestarle demasiada atención. El plato seguía casi lleno sobre la mesa cuando, a las 7 de la tarde con exactitud, sonó el timbre. Me levanté sin urgencia. No esperaba a nadie. Fui hasta el interfono y pregunté quién era. No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a preguntar. Silencio. Bajé el piso, crucé el portal en calcetines, abrí la puerta de la calle y tardé varios segundos en reaccionar a lo que tenía delante. Adrián Vidal Torres estaba en el umbral de mi puerta. Tenía el cuello del abrigo levantado, el pelo algo más corto de como lo recordaba de la última vez que lo vi en persona, que fue en aquella reunión en casa de mi madre en 2021. Estaba serio. No era la seriedad de alguien enfadado, ni la de alguien que ha venido a discutir. Era algo diferente, más parecido a la rigidez de quien ha ensayado mentalmente un momento durante mucho tiempo y ahora que está aquí, no sabe exactamente cómo empezar. Lo primero que noté, antes de procesar del todo quién era, fue lo que llevaba en las manos. Un cuaderno, verde, de tapa dura, con las esquinas algo desgastadas. Lo sujetaba contra su pecho con los dedos cruzados sobre la cubierta, como si hubiera caminado varios kilómetros con él así, y no se hubiera permitido soltarlo en ningún momento. Nos miramos. No sé cuántos segundos pasaron en ese portal. El frío de la calle entraba por la puerta abierta y yo estaba en calcetines sobre las baldosas del suelo, sin abrigo, sin haber pronunciado una sola palabra. A mi espalda sonaba el telediario apagándose solo por el temporizador. El barrio tenía ese rumor particular de los sábados por la tarde. Voces distantes, algún coche arrancando, la persiana metálica de la ferretería bajando al otro lado de la calle. «Hola», dijo él por fin. Una sola palabra, grave, cargada, completamente insuficiente para cubrir 8 años de ausencia. No respondí de inmediato. No fue frialdad calculada. Fue que el cerebro tardó un momento en conectar la imagen que tenía delante con todas las versiones anteriores de ese mismo rostro que llevo almacenadas desde que nació. Adrián con 2 años corriendo por el pasillo. Adrián con 9 durmiendo en el sofá,
con la boca abierta durante una película. Adrián con 15 mirándome desde el otro lado de la mesa, el día en que su madre y yo le dijimos que nos separábamos, con esa expresión que todavía hoy no sé descifrar del todo. «Hola», respondí. Ninguno de los dos hizo ningún gesto adicional. Luego él extendió el cuaderno hacia mí, con los brazos rectos, sin avanzar del umbral. No dijo nada más. Lo tomé con una mano mientras con la otra sostenía la puerta. Miré la cubierta verde, el lomo reforzado, una etiqueta de precio despegándose en la esquina inferior. No tenía ningún título escrito por fuera. Le hice un gesto hacia el interior del piso. Entró sin hablar. Cerré la puerta. Hay momentos que uno no puede entender del todo en el instante en que ocurren. Los comprende después, cuando ya se ha sentado, cuando han pasado unas horas o unos días y puede ordenar las piezas con la distancia que ese momento no permitía. Esa noche, mientras Adrián ocupaba la silla de la cocina que quedaba frente a la ventana, yo sujeté ese cuaderno y supe, antes de abrirlo, que lo que contenía iba a cambiar algo. No sabía exactamente qué, pero lo supe con la misma certeza con que uno sabe, en obra, que una estructura tiene un problema antes de poder señalar con el dedo dónde está exactamente la grieta. Sin embargo, antes de poder hablar de esa noche con la profundidad que merece, tengo que retroceder. Porque lo que ocurrió en ese portal no tiene ningún sentido sin entender primero quiénes éramos Leticia Torres Palacios y yo antes de que todo empezara a deshacerse. Sin entender qué construimos juntos y cómo fui abandonándolo desde dentro, sin darme cuenta, durante años. Leticia y yo nos conocimos en el verano de 1998. Yo tenía 17 años recién cumplidos y ella 16. Fue en una verbena de barrio, de esas que se celebran en plazas con sillas de plástico y música en directo que mezcla pasodobles con canciones de radio. Ella estaba con un grupo de amigas y yo llegué con 2 compañeros del taller donde trabajaba entonces. No hubo nada extraordinario en el primer cruce de miradas. Lo que hubo fue conversación. Leticia hablaba con una seguridad que no esperaba en alguien de su edad. Miraba a los ojos sin esquivar nada y tenía la costumbre de torcer ligeramente la boca hacia un lado cuando algo le parecía absurdo. Esa noche estuve hablando con ella hasta la 1 de la madrugada entre el ruido de la música y el olor a churros quemados del puesto de al lado. Nos casamos el 14 de abril de 1999. Él tenía 18 años, ella 17. Demasiado jóvenes para los dos, algo que en aquel momento no nos parecía ningún obstáculo y que con los años fui entendiendo que había marcado muchas de las decisiones que tomamos después sin saberlo. Cuando uno se casa sin haber terminado de conocerse a sí mismo, construye sobre terreno que todavía está moviéndose bajo los pies. Los primeros años fueron, con toda honestidad, buenos, no perfectos. Buenos en el sentido real de la palabra. Había discusiones, había meses ajustados de dinero, había noches en que los dos nos íbamos a dormir sin resolver algo que tendríamos que haber hablado. Pero había también algo sólido debajo de todo eso, una voluntad compartida de que aquello funcionara, de que el apartamento pequeño que alquilamos en la calle Rector Lucena fuera un lugar donde merecía la pena volver al final del día. Adrián nació el 22 de febrero de 2001. Recuerdo con precisión el olor de aquel pasillo de maternidad, ese desinfectante específico que tienen las plantas de recién nacidos y que no se parece a ningún otro olor del mundo. Recuerdo que cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez, le puse el dedo meñique en la palma y él lo sujetó sin saberlo, con una firmeza que no tenía ningún sentido en un recién nacido de 3 horas. Eso es lo que recuerdo de ese momento más que cualquier otra cosa, que lo sujetó. Durante varios años la vida tuvo una forma clara. Yo trabajaba en la construcción, Leticia media jornada en la administración de una clínica dental, Adrián crecía, y en 2004 nos mudamos al piso donde vivo todavía porque el anterior se quedó pequeño. Los fines de semana, cuando la agenda lo permitía, íbamos a comer a casa de mi madre.
Adrián dormía la siesta en el sofá del salón de Rosa y yo ayudaba a fregar los cacharros mientras Leticia leía en el sillón de la esquina. Era una vida sin grandes alardes. Era suficiente. Pero a partir de 2008, algo cambió en mi forma de estar dentro de ese piso. No hubo un evento concreto que lo provocara. Fue la suma de muchas cosas. La crisis que golpeó al sector de la construcción con una violencia que muchos no anticipamos. Las empresas que quebraron de un mes para otro. Los compañeros que se quedaron sin trabajo, con familias a su cargo. Yo tuve la suerte de mantener el puesto, pero para mantenerlo tuve que trabajar el doble. Las jornadas pasaron de 8 horas a 12, luego a 14. Empecé a llegar a casa cuando Adrián ya había cenado y estaba haciendo los deberes. Algunos fines de semana había que ir a obra. Las conversaciones con Leticia se fueron volviendo cada vez más breves y logísticas. ¿Quién llevaba al niño al médico? ¿Cuándo había que renovar el seguro del coche? Si quedaba detergente bajo el fregadero. No dejé de quererla, pero dejé de estar presente de la forma en que ella necesitaba, y en aquel momento yo no supe verlo. Eso es algo que reconozco hoy sin ninguna excusa detrás. Trabajé demasiado durante demasiados años y ese exceso tuvo un coste que tardé mucho en medir con precisión. No lo justifica haber sido el proveedor principal de la familia. No lo justifica ninguna razón económica. Solo lo explica, y entre explicar y justificar hay una distancia que aprendí a respetar con el tiempo. En marzo de 2016, Leticia me pidió el divorcio. Para entonces Adrián tenía 15 años y yo llevaba casi 2 décadas levantando estructuras de hormigón para otros mientras la mía propia se agrietaba en silencio. Cuando Leticia pronunció la palabra divorcio, lo hizo una noche de martes, con el tono tranquilo de quien ha estado ensayando una conversación durante semanas. No había rabia en su voz, ni lágrimas, ni el tipo de temblor que uno esperaría en un momento así. Había determinación. La clase de determinación que no surge de un impulso, sino de una decisión madurada durante mucho tiempo en silencio, mientras el otro estaba en obra revisando planos y creía que todo seguía en su sitio. Adrián dormía en su habitación. Eran las 11:15 de la noche del 9 de marzo de 2016. Me quedé sentado frente a ella en la mesa de la cocina sin decir nada durante un rato que no supe medir. No fue que no tuviera palabras, fue que tenía demasiadas y ninguna parecía la correcta. Le pregunté si había algo que pudiéramos hacer todavía. Me respondió que llevaba mucho tiempo sintiéndose sola dentro del matrimonio y que había llegado a un punto en que ya no quería seguir intentándolo. No me acusó de nada concreto esa noche. Habló de distancia, de ausencia, de años en que, según ella, había esperado que las cosas cambiaran y no habían cambiado. Y aunque una parte de mí quería argumentar, defender, señalar todo lo que había hecho y sacrificado, otra parte reconoció algo de verdad en lo que decía y se quedó callada. Eso fue lo primero que hice mal, quedarme callado cuando tendría que haber hablado. Los días siguientes transcurrieron con la extraña normalidad de las crisis domésticas que todavía no han salido a la luz. Adrián iba al instituto, yo iba al trabajo, ella iba a la clínica. Comíamos los tres en silencio con la televisión puesta como fondo y nadie decía lo que estaba ocurriendo porque ninguno de los dos sabía todavía cómo decírselo al chico. Acordamos hablar con él juntos el fin de semana siguiente. Pero antes de ese fin de semana, Leticia habló con él sola. No lo supe hasta 3 días después, cuando intenté sacar el tema con Adrián y noté en su forma de mirarme que ya sabía algo. No la versión que los dos habíamos acordado contarle. Otra versión. Lo vi en la manera en que desvió los ojos hacia la ventana mientras yo hablaba, en la rigidez de sus hombros, en el monosílabo seco con que respondió cuando terminé. No era la reacción de un hijo que acaba de enterarse de que sus padres se separan. Era la reacción de alguien que ya ha procesado la noticia con un marco de referencia que yo no había puesto ahí. Le pregunté directamente qué le había dicho su madre. Que llevas años sin estar aquí de verdad, respondió sin mirarme. Que ella lo ha intentado y tú no. Esas palabras me golpearon de una forma que no supe gestionar en ese momento. No porque fueran completamente falsas,
sino porque eran una versión recortada de algo mucho más complejo, presentada a un chico de 15 años como si fuera la historia entera. Y a esa edad, con esa capacidad todavía limitada para distinguir entre la narrativa de un adulto y la realidad más matizada que hay debajo, Adrián no tenía herramientas para ver el recorte. Solo veía lo que le habían dado. Intenté explicarme. Le hablé del trabajo, de la crisis del sector, de que la distancia que había habido entre su madre y yo no era culpa de uno solo, sino el resultado de dos personas que no habían sabido comunicarse lo suficiente. Le dije que yo también tenía parte de responsabilidad, pero que eso no significaba que fuera el único culpable de nada. Me escuchó, o pareció escucharme. Luego se levantó y se fue a su habitación sin responder. Eso fue lo segundo que hice mal, conformarme con haber dicho las palabras sin asegurarme de que llegaran. Durante los meses siguientes, mientras los abogados se encargaban de los trámites del divorcio y Leticia y yo negociábamos la custodia y el reparto del piso, la relación con Adrián fue deteriorándose de una forma que yo no supe frenar. Él se quedó viviendo con su madre, que se mudó a un apartamento de alquiler en la otra punta del barrio. Yo me quedé en el piso de la calle Rector Lucena porque el acuerdo así lo estableció. El régimen de visitas estipulaba fines de semana alternos, pero Adrián empezó a poner excusas para no venir. Primero era que tenía exámenes, luego que había quedado con amigos, luego dejó de dar explicaciones. Llamé al abogado. Me dijeron que a los 15 años la voluntad del menor tiene un peso considerable y que forzar la situación haría más daño que bien. Me dijeron que había que darle tiempo. Le di tiempo. Tiempo que se fue acumulando en semanas y luego en meses sin que la cosa mejorara. Lo que no sabía entonces, y solo comprendí mucho después, era que durante esos meses Leticia había seguido construyendo. No en una conversación larga y explícita, sino en el goteo constante de los comentarios pequeños, de las frases dejadas caer en el momento adecuado, del silencio cómplice cuando Adrián decía algo negativo sobre mí y ella no lo corregía. No hizo falta un gran discurso. Basta con no desmentir para que una narrativa se consolide. Basta con asentir ligeramente, con suspirar en el momento oportuno, con responder, ya sabes cómo es tu padre, cuando el chico expresa una queja. Son gestos pequeños que dejan marca profunda en alguien que aún está formando su criterio. Yo, mientras tanto, cometí el tercero y más grave de mis errores. Nunca exigí mi propio espacio. Hubo momentos en que podría haberme plantado. Podría haber recurrido legalmente al incumplimiento del régimen de visitas. Podría haber pedido una mediación familiar. Podría haber insistido más, haber aparecido en el instituto, haber buscado la manera de mantener vivo un vínculo que se estaba cerrando delante de mí. No lo hice. Decía que no quería forzar, que no quería hacer daño, que había que respetar lo que el chico necesitara. Y todo eso era verdad. Pero también era miedo. Miedo a que, si insistía demasiado, la distancia se convirtiera en rechazo declarado. Lo irónico es que ocurrió exactamente eso de todas formas, solo que más despacio. Para cuando Adrián cumplió 16 años, las llamadas habían desaparecido por completo. A los 17, dejó de responder los mensajes. A los 18, cuando la obligación legal de la pensión cesó y yo seguía haciendo la transferencia mensual de todos modos, él ni siquiera lo sabía. No es que Leticia fuera un monstruo. Eso sería demasiado sencillo y también sería injusto con la complejidad real de lo que ocurrió. Era una mujer que salió de un matrimonio con un dolor genuino y que gestionó ese dolor de una manera que causó un daño que probablemente no midió del todo en su momento. Eso no la absuelve, porque las consecuencias fueron reales e irreversibles, pero entenderlo me ayudó, con los años, a no cargar con una rabia que me habría consumido por dentro si la hubiera dejado crecer sin control. Lo que sí sé, con la claridad que da el tiempo, es que Adrián no eligió alejarse de mí. Le enseñaron a alejarse. Y esa diferencia importa. Importa para entender lo que ocurrió después. Importa para entender por qué, cuando abrí aquella puerta el 3 de noviembre de 2024 y lo encontré en el umbral con ese cuaderno verde entre las manos, no sentí rabia hacia él.
Lo que sentí fue otra cosa, algo más difícil de nombrar. Los 8 años de silencio no fueron una línea plana. Tuvieron texturas distintas, momentos de diferente intensidad, episodios concretos que se quedaron grabados con una nitidez que el tiempo no ha borrado. No fue solo la ausencia lo que pesó, fue la forma en que esa ausencia se fue manifestando en situaciones específicas, en lugares y fechas precisas, con palabras que todavía hoy podría reproducir con exactitud. El primero ocurrió en junio de 2019. Adrián terminaba cuarto de la ESO y había una ceremonia de graduación en el instituto, algo sencillo, un acto en el patio con diplomas y fotografías. Me enteré por mi madre, que lo había oído a través de una vecina que conocía a la familia de un compañero de clase de Adrián. No me habían avisado ni el propio Adrián ni Leticia, lo cual ya decía todo lo que había que saber sobre el lugar que ocupaba yo en esa etapa de su vida. Fui de todas formas. Me puse el traje azul marino que tengo para las ocasiones, llegué al instituto 20 minutos antes de que empezara el acto y me coloqué cerca de la entrada del patio sin llamar la atención. Había muchos padres, muchas madres, cámaras de fotos, abuelos con flores, un ambiente de alegría contenida y ordinaria que en otras circunstancias habría sido completamente normal. Busqué a Adrián entre los alumnos y cuando lo encontré con la vista, algo en mí se asentó brevemente. Estaba más alto. Tenía el mismo gesto de torcer ligeramente la boca que tenía su madre cuando algo le parecía incómodo. Unos minutos después, lo vi hablar con una mujer joven que resultó ser la tutora del grupo. Señaló en mi dirección. Adrián siguió la dirección del gesto con la mirada, me localizó y durante 2 o 3 segundos los dos nos miramos a través del patio lleno de gente. No hubo ninguna señal de reconocimiento en su cara. Nada. Me miró como se mira a un extraño cuya presencia resulta levemente molesta. La tutora se acercó a mí con una expresión que intentaba ser amable sin conseguirlo del todo y me dijo que Adrián había pedido que yo no asistiera al acto, que esa era su voluntad expresa y que dado que se trataba de un menor en ese contexto, preferirían que respetara su deseo. Lo dijo en voz baja, con cuidado, pero no había forma de suavizar lo que era. Me estaban pidiendo que me fuera. Me fui. Caminé hasta el coche que había aparcado en la calle de atrás y permanecí sentado con las manos en el volante durante un buen rato sin arrancar. No lloré. Sentí algo más parecido a un vaciamiento, como si se hubiera extraído algo de dentro hacia afuera sin hacer ruido. Luego arranqué y conduje hasta la obra donde tenía que revisar un encofrado por la tarde, porque era martes y había plazos que cumplir, y el mundo no se detuvo porque yo hubiera sido expulsado en silencio del acto de graduación de mi propio hijo. El segundo episodio fue el 25 de diciembre de 2020. Para entonces, había aprendido que las llamadas directas no funcionaban. Adrián no las cogía. Los mensajes de texto quedaban leídos y sin respuesta. Así que aquella mañana de Navidad le escribí algo distinto. No fui al deseo habitual de Feliz Navidad que ya había mandado otros años sin obtener ninguna respuesta. Le escribí un mensaje largo. Le decía que entendía que estuviera enfadado, que no le pedía que dejara de estarlo, que solo quería que supiera que yo seguía ahí y que cuando estuviera listo, de la forma que fuera, yo estaría disponible. Le decía que lo seguía queriendo sin condición ninguna y que eso no dependía de si él me respondía o no. El mensaje quedó en leído a las 12:47 del mediodía del 25 de diciembre, sin respuesta. Esa tarde fui a casa de mi madre a comer. Rosa había preparado cocido y había comprado turrón de chocolate, el que a mí siempre me había gustado más. Pusimos la televisión, comimos despacio, hablamos de cosas sin importancia. En ningún momento del día mencionamos a Adrián. Cuando me fui a las 8 de la tarde y mi madre me despidió en la puerta con un abrazo que duró un poco más de lo habitual, entendí que ella también cargaba con algo de aquello, a su manera, en silencio. El tercer episodio fue el que tuvo consecuencias más largas. Ocurrió en febrero de 2021, en casa de mi madre. Rosa cumplía años y había organizado una comida familiar pequeña.
su hermana Concha, el marido de Concha, una prima lejana que aparece en estas reuniones cada varios años, Carmelo, que se había ganado el derecho a ser considerado parte del círculo con el tiempo, y yo. Adrián también vino porque lo había invitado Rosa directamente, y él tenía una relación distinta con su abuela, menos cargada de todo lo que había entre él y yo. Durante la primera parte de la comida, Adrián y yo coexistimos en el mismo espacio sin dirigirnos la palabra. No fue tenso exactamente. Fue la normalidad extraña de dos personas que han acordado tácitamente ignorarse dentro de un espacio común. Yo hablé con Concha sobre su jardín, él habló con Rosa sobre sus estudios. Comimos el primer plato y parte del segundo sin incidente. Fue durante el postre cuando ocurrió. No recuerdo exactamente cómo llegó la conversación a ese punto. Creo que Concha dijo algo sobre el parecido físico entre Adrián y yo, que tenemos la misma forma de las cejas y la misma estructura de mandíbula, algo que la gente ha notado siempre. Adrián la escuchó, dejó la cuchara sobre el plato con un gesto pausado y respondió con una voz completamente calmada, casi indiferente, que él no consideraba que Esteban fuera su padre de verdad. Se hizo un silencio absoluto en esa mesa. Un padre es algo más que haber estado presente en un momento biológico, dijo. Un padre es alguien que está, y él no estuvo. Nadie respondió nada durante varios segundos. Rosa abrió la boca y la volvió a cerrar. Carmelo me miró brevemente de reojo y luego bajó la vista al mantel. La prima lejana se dedicó a estudiar su taza de café con una concentración que no tenía nada que ver con el café. Yo no respondí. Eso es lo que más me ha costado perdonarme a mí mismo de ese día. No que él dijera lo que dijo, porque era libre de sentirlo aunque estuviera equivocado, sino que yo me quedara callado delante de todos, como si de alguna manera me lo mereciera. Como si el peso acumulado de años de culpa propia y ajena me hubiera convencido de que no tenía derecho a contradecirle. Adrián se fue a los 20 minutos de terminar el postre, con un beso a Rosa y sin mirar en mi dirección. Esa noche me senté en el salón de casa con las luces apagadas durante mucho tiempo. No encendí el televisor, no llamé a nadie, solo estuve ahí en la oscuridad y el frío del febrero, con esa frase resonando con una persistencia que ningún ruido externo habría podido tapar. A partir de ese día, algo en mí empezó a cambiar de forma irreversible. No fue rabia, fue la lenta comprensión de que esperar que las cosas se resolvieran solas era una forma de hacerse daño que yo mismo había elegido y que ya era hora de elegir otra cosa. La decisión no fue dramática. No hubo una mañana en que me levantara con una resolución nueva y luminosa, ni una conversación que lo cambiara todo de golpe. Fue algo más parecido a un proceso gradual de agotamiento, como cuando un material sometido a demasiada tensión durante demasiado tiempo llega a un punto en que ya no se dobla más, sino que simplemente cede. Después de aquella comida en casa de Rosa en febrero de 2021, algo en mí llegó a ese punto. Durante las semanas siguientes, hice lo que siempre hago cuando necesito ordenar las ideas. Trabajé. No como evasión, sino como ancla. Hay algo en la concreción de la obra, en los problemas que tienen solución técnica y plazos verificables, que resulta útil cuando todo lo demás se mueve sobre terreno inestable. Revisé estructuras, supervisé equipos, resolví un problema de filtración en una nave industrial en el Polígono Norte que llevaba 3 semanas sin solución. Me concentré en lo que podía controlar y en paralelo, en privado, tomé una decisión. En abril de 2021, llamé al director de operaciones de la empresa y le pedí que me asignaran a la obra de Valladolid. Era un proyecto de envergadura, un complejo residencial de 3 bloques en la periferia de la ciudad, con una duración estimada de 2 años. Necesitaban un supervisor con experiencia y yo encajaba en el perfil. Mi jefe tardó unos días en responder porque no esperaba la solicitud, pero finalmente lo aprobó. No le dije a nadie el motivo real. A Carmelo le expliqué que era una buena oportunidad profesional, que el proyecto era interesante, que hacía tiempo que no me enfrentaba a algo de esa escala. Todo eso era verdad, pero la verdad completa era más sencilla y más difícil de decir en voz alta. Necesitaba salir de Salamanca para dejar de mirar el teléfono esperando algo que no iba a llegar.
Necesitaba poner distancia física entre yo y todos los lugares que seguían funcionando como recordatorios constantes de lo que faltaba. Me instalé en Valladolid en mayo de 2021, en un piso de alquiler amueblado en el barrio de Parquesol, con vistas a una rotonda y un supermercado en el Bajo. No era un lugar con ningún encanto particular, pero tenía lo necesario y eso era suficiente. Las mañanas empezaban temprano. Los días en obra eran físicamente exigentes y cuando llegaba por la noche estaba lo bastante cansado como para que el silencio del apartamento no pesara de la misma manera que en Salamanca. Durante los primeros meses en Valladolid descubrí algo que no esperaba, que la distancia no solo me separaba de lo que dolía, sino que también me dejaba ver las cosas con una claridad diferente. Cuando uno deja de estar rodeado de los mismos escenarios, de las mismas calles que llevan asociadas capas de memoria, el cerebro empieza a procesar de otra manera. Empecé a examinar los últimos años con menos carga emocional y más precisión, a separar lo que había sido responsabilidad mía de lo que no lo había sido, a dejar de cargar con culpas que no me pertenecían sin por eso borrar las que sí me correspondían asumir. Fue en Valladolid donde empecé a ir a una sala de entrenamiento por las mañanas antes de entrar en obra, no porque tuviera ningún objetivo físico concreto. Al principio simplemente era algo que hacer antes de que arrancara el día, una forma de que el cuerpo hiciera algo útil en lugar de estar tumbado en la cama mirando el techo, pero con el tiempo se convirtió en otra cosa. Hay algo en el esfuerzo físico sostenido, en la disciplina de presentarse aunque no tengas ganas, que reconstruye algo en el interior de una persona. No lo sabría explicar con términos técnicos, pero lo noté. Después de 6 meses de madrugar y hacer ese esfuerzo todos los días, me sentía diferente, no más joven, más asentado, como si hubiera recuperado algo que no sabía que había perdido. También retomé un curso técnico de gestión de proyectos de construcción que había dejado a medias 10 años atrás por falta de tiempo. Lo hice por las tardes, online, a mi ritmo. No era una titulación imprescindible para mi trabajo, porque la experiencia acumulada valía más que cualquier papel, pero el proceso de estudiar algo, de concentrarme en aprender en lugar de solo ejecutar, me resultó inesperadamente satisfactorio. Lo terminé en febrero de 2022. Durante esos meses en Valladolid, Carmelo y yo mantuvimos el contacto por teléfono. Hablábamos los viernes por la tarde, aunque fuera brevemente, y la conversación tenía el mismo tono de siempre. Pocas palabras, nada superfluo. En una de esas llamadas, hacia el otoño de 2021, Carmelo me preguntó de pasada cómo estaba llevando lo de Adrián. Le dije que había decidido dejar de esperar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Igual es lo más sensato que has dicho en años», respondió. No añadió nada más. Yo tampoco. Pero esa frase, dicha sin énfasis y sin intención de consuelo, me pareció más útil que cualquier discurso largo. Volví a Salamanca en junio de 2023, cuando el proyecto de Valladolid concluyó. Mi jefe me ofreció quedarme allí para supervisar la siguiente fase, pero decliné. Había terminado lo que fui a hacer, en todos los sentidos. Salamanca me recibió igual que siempre, con su piedra dorada, su río tranquilo y ese olor particular de las mañanas de verano cuando el calor todavía no ha llegado a su punto más alto. Volví al piso de la calle Rector Lucena, que había estado alquilado durante mi ausencia y que recuperé con algunos cambios que los inquilinos habían hecho y que deshice poco a poco. Cambié la disposición del salón, compré una librería nueva, pinté el dormitorio de un tono más oscuro que el anterior. Gestos pequeños de apropiación, de hacer el espacio propio de una manera nueva. Retomé los viernes con Carmelo en persona. Nos encontrábamos en el Bar Monterrey, en la calle de San Pablo, a las 6:30 de la tarde. Pedíamos café y a veces un pincho de tortilla si teníamos hambre. La conversación iba de la obra, de los compañeros del polígono, del partido del fin de semana, de cualquier cosa sin importancia capital. Era exactamente lo que necesitaba, la compañía de alguien que no exigía ningún tipo de rendimiento emocional. Lo que no hice, desde que volví, fue pensar en Adrián de la misma manera que antes,
No es que lo hubiera borrado, es que había dejado de construir expectativas alrededor de su nombre. Ya no revisaba el teléfono, buscando un mensaje que no llegaba. Ya no planeaba mentalmente hipotéticas conversaciones que podrían recomponer algo. La transferencia mensual de 200 euros seguía saliendo el primer día de cada mes, puntual e invisible, pero incluso ese gesto lo había desprendido de cualquier anhelo de reciprocidad. Era simplemente algo que hacía, como cerrar la llave del gas antes de salir o comprobar los planos antes de una reunión. La vida en Salamanca, en ese año y pico que pasó entre mi regreso y el 3 de noviembre de 2024, tenía una forma estable y contenida. No era brillante, era sostenible, que a cierta altura es algo más valioso que el brillo. Así llegué a ese cumpleaños, sin expectativas, sin el peso antiguo de esperar algo que no venía, con una versión de mí mismo que no reconocería al hombre que se quedó paralizado en aquel patio de instituto en 2019, ni al que se sentó en la oscuridad de su salón después de la cena de 2021. Y fue precisamente ese hombre nuevo, reconstruido despacio y sin testigos, el que abrió la puerta aquella noche y encontró a Adrián en el umbral con un cuaderno verde entre las manos. Lo que voy a contar ahora no lo viví directamente. Lo reconstruí a partir de lo que Adrián me fue contando aquella noche en la cocina, con pausas largas entre una frase y la siguiente, eligiendo las palabras con la misma precaución de quien manipula algo frágil. Lo escuché sin interrumpir, y mientras él hablaba, fui armando la secuencia de lo ocurrido durante esos 2 años en que yo no sabía nada, con la misma metodología con que reviso un informe de obra, buscando la estructura que sostiene todo lo demás. Leticia fue al médico por primera vez en enero de 2022. Había tenido molestias abdominales durante semanas que atribuyó a estrés y al ritmo de trabajo. No era de las personas que acuden al médico ante el primer síntoma. Lo fue postergando hasta que el dolor se volvió constante y ya no resultó posible ignorarlo. El médico de cabecera la derivó a un especialista. Las pruebas tardaron unas semanas en completarse. El diagnóstico llegó en febrero. Carcinoma de páncreas, estadio 3 con afectación de ganglios regionales. Adrián tenía 21 años cuando su madre le dio esa noticia. Según me contó, ella lo llamó por teléfono un martes por la tarde y se lo dijo directamente, sin preámbulos, con esa misma calma que yo reconocía en ella cuando tenía que comunicar algo difícil. Adrián estaba en la habitación de su piso compartido de estudiante en Salamanca, donde cursaba segundo de un grado en Administración de Empresas. Colgó el teléfono y se quedó sentado en el borde de la cama sin moverse durante un tiempo que no supo calcular. Los meses que siguieron fueron de tratamiento intensivo, quimioterapia, revisiones, periodos de mejora relativa seguidos de retrocesos. Leticia siguió trabajando en la clínica dental mientras pudo, con esa obstinación que siempre la había caracterizado. Adrián reorganizó su vida para poder estar más presente, redujo su carga académica, volvía al apartamento de su madre los fines de semana y algunos días entre semana. Se convirtió en el eje práctico de una situación para la que nadie de su edad está preparado. Yo no sabía nada de todo esto, no porque nadie tuviera obligación de informarme, que quede claro. Hacía años que Leticia y yo no teníamos ningún tipo de comunicación directa más allá de los trámites administrativos del divorcio, que ya habían concluido mucho antes, y Adrián tampoco habría pensado en avisarme. Yo era en el mapa mental de ambos alguien que había quedado fuera del perímetro familiar hace tiempo. La idea de que yo pudiera tener algún lugar en esa crisis probablemente ni se planteó. Leticia murió el 16 de octubre de 2022. Tenía 40 años. El proceso desde el diagnóstico hasta el final fue de 8 meses y medio. Adrián estuvo con ella en el hospital los últimos días. Me lo contó con una economía de palabras que decía más que cualquier descripción detallada. Solo dijo que ella estaba tranquila al final, que había tenido tiempo de prepararse y que eso, de alguna manera extraña, ayudó. Que las últimas conversaciones que tuvieron fueron distintas a todas las anteriores, más honestas,
como si la proximidad del final hubiera disuelto capas que en condiciones normales habrían tardado décadas en moverse. Pero no le dijo nada sobre el cuaderno, no en voz alta. 3 semanas después del entierro, Adrián se quedó solo en el apartamento de su madre durante un fin de semana para ordenar sus pertenencias. Era una tarea que habían pospuesto porque ninguno de los familiares próximos tenía capacidad emocional para afrontarla antes. Llegó un sábado por la mañana con bolsas de cartón y cinta de embalar y empezó por las cosas más neutras: la ropa de la cocina, los libros del salón, los cajones del mueble del recibidor. Llegó al dormitorio por la tarde. El armario de Leticia era uno de esos de puertas correderas con estantes hasta arriba, de los que acumulan cosas en el estante más alto que no se tocan en años porque requieren un taburete para llegar. Adrián subió al taburete y fue bajando cajas, bolsas, un abrigo de invierno que olía todavía a su perfume. En una caja de cartón sin etiqueta encontró zapatos viejos envueltos en papel de periódico. Debajo de los zapatos, en el fondo de la caja, había un cuaderno de tapa verde con las esquinas desgastadas. No tenía ninguna indicación por fuera. Adrián lo abrió sin ninguna expectativa particular, pensando que podría ser un diario antiguo, notas de trabajo, cualquier cosa. Las primeras páginas eran del año 2014. Leticia había escrito de forma intermitente durante años, no con regularidad sino en momentos puntuales, cuando algo la empujaba a poner cosas por escrito. Había entradas sobre el trabajo, sobre conversaciones con amigas, sobre preocupaciones cotidianas. Nada que Adrián no hubiera podido imaginar. Luego llegó a las páginas del final. La letra era diferente, más apretada, menos uniforme, con algunas palabras que costaba descifrar porque el trazo perdía firmeza a mitad de línea. Eran páginas escritas en los últimos días de septiembre de 2022, cuando Leticia ya estaba ingresada y sabía que no iba a salir. Adrián me describió lo que leyó de la misma forma en que uno describe algo que no acaba de creer que sea real, con frases cortas y pausas entre ellas como si necesitara tomar aire. Leticia escribía que había cargado con algo durante años que no había sabido soltar, que cuando se separó de mí, el dolor y el resentimiento la habían llevado a construir una narrativa que no era completamente justa, que había omitido cosas, recortado otras, y que esos recortes habían llegado a Adrián como si fueran la historia entera. Describía con precisión 3 cartas que yo había enviado a Adrián durante los primeros años tras el divorcio. Cartas en papel, escritas a mano, enviadas por correo postal porque en aquel momento pensé que algo físico podría tener más peso que un mensaje de texto. Leticia las había interceptado antes de que llegaran a Adrián. Las había guardado en el mismo cuaderno, dobladas. Entre 2 de las últimas páginas, Adrián las encontró ahí, dobladas en 4, con mi letra. También escribía Leticia que en varias ocasiones, cuando Adrián era más joven y todavía existía alguna posibilidad de recomponer el vínculo, ella había respondido por él a algunos mensajes míos diciéndome que el chico no quería contacto, usando el teléfono de Adrián mientras él dormía o estaba en clase. Que le había dicho a Adrián en distintos momentos y de distintas maneras que mis intentos de acercamiento eran estratégicos, interesados, que yo buscaba quedar bien sin asumir ningún coste real. Y en la última página, con una letra que ya apenas se sostenía en línea recta, había escrito una sola frase. Adrián la leyó en voz alta aquella noche en mi cocina, mirando la mesa. Nunca les digas que su padre lo intentó todo. Se quedó en silencio después de pronunciarla. Yo también. El reloj de la cocina marcaba las 8:04. En la calle sonaba el motor de un coche que tardaba en arrancar. Dentro del apartamento no había ningún otro ruido. Adrián tardó 2 años en venir, no por indiferencia, sino por el colapso que siguió a esa lectura. Primero fue la negación, la resistencia a aceptar que la imagen que tenía construida de su propia historia familiar podía estar edificada sobre una base falseada. Luego vino algo más parecido al derrumbe, meses en que le costaba concentrarse, en que dormía mal, en que las conversaciones con amigos le resultaban imposibles
porque no podía hablar de lo que le estaba ocupando la cabeza sin revelar cosas que todavía no sabía cómo nombrar. En la primavera de 2023 empezó a ver a un psicólogo, un hombre llamado Rodrigo Fuentes Aranda, según me dijo, 40 y tantos años, consulta en el centro de Salamanca. Estuvo yendo durante más de un año, no para resolver lo que sentía hacia mí, sino para entender lo que sentía hacia su madre, que era algo mucho más complicado. El duelo por alguien a quien quería y a quien acababa de descubrir de una manera que contradecía partes fundamentales de lo que había creído. Fue Rodrigo quien le dijo eventualmente que guardarse aquello para siempre era una forma de seguir cargando con algo que no le correspondía cargar solo. El 3 de noviembre de 2024, Adrián cogió el cuaderno verde, metió las 3 cartas entre sus páginas y vino a mi puerta. Volvamos a esa noche. No al umbral, ni a los primeros segundos de parálisis mutua bajo la luz del portal. Adentro, ya adentro, con la puerta cerrada y el ruido de la calle quedando al otro lado como algo que pertenecía a un contexto distinto. Adrián entró al apartamento con los andares de alguien que pisa terreno desconocido. Miró brevemente hacia el salón, hacia la cocina, con ese gesto instintivo con que uno calibra un espacio nuevo antes de moverse con confianza dentro de él. No había estado en este piso nunca. Cuando Leticia y yo nos separamos en 2016, él tenía 15 años y la vida familiar que compartíamos quedó repartida en 2 direcciones que no volvieron a cruzarse. Le señalé la silla de la cocina. Se sentó. Me quedé de pie un momento junto a la encimera, con el cuaderno en la mano, sin saber exactamente qué hacer con los brazos. Luego lo deposité sobre la mesa, entre los dos, y saqué 2 vasos del armario. Llené uno de agua del grifo y lo puse delante de él sin preguntar si quería algo. Era un gesto automático, la hospitalidad mecánica que uno ejecuta cuando no sabe qué otra cosa hacer con el cuerpo mientras el cerebro procesa algo que todavía no ha terminado de entender. Adrián cogió el vaso con las 2 manos, pero no bebió. Lo sostuvo apoyado en la mesa, como si necesitara algo concreto a lo que aferrarse. Lo observé durante unos segundos con la discreción con que uno mira algo que lleva mucho tiempo sin ver. Tenía 23 años. Seguía siendo reconociblemente el mismo de las fotografías que mi madre me enseñaba de vez en cuando, las que le llegaban a través de contactos comunes que ninguno de los dos había pedido expresamente que sirvieran de puente. Pero había algo más establecido en su cara que en esas imágenes. Una tensión alrededor de la mandíbula, una forma de sostener los hombros que no recordaba en el muchacho de 15 años que guardé en la memoria el último día que estuvimos en el mismo espacio, sin hostilidad entre nosotros. Los 8 años habían pasado también por él. El reloj de la cocina marcaba las 7:12. Ninguno de los dos habló durante un rato que no fue incómodo exactamente, sino denso, cargado de capas que ninguna frase corta habría podido atravesar. Hay silencios que necesitan su propio espacio antes de que sea posible poner palabras encima, y ese era uno de ellos. Fue Adrián quien habló primero. «No sabía si ibas a abrir la puerta», dijo. Lo dijo mirando la mesa, no a mí. «La puerta siempre ha estado abierta», respondí. Levantó la vista. Me miró durante un momento con una expresión que no terminé de descifrar del todo. Luego asintió levemente, como si esa frase confirmara algo que había estado sopesando durante el trayecto hasta aquí. «Eso es parte de lo que tengo que decirte», dijo. Esperé. Adrián soltó el vaso, apoyó los codos sobre la mesa y se frotó la cara con las palmas durante un par de segundos. No era un gesto dramático, era el gesto de alguien que lleva mucho tiempo aguantando algo y está a punto de dejar de aguantarlo. Lo conocía bien porque lo había hecho yo mismo muchas veces, solo, en esa misma cocina. «Llevo 2 años intentando construir esta conversación», dijo. «He pensado en cómo empezarla muchas veces. Nunca me salía bien». Hizo una pausa corta. «Al final decidí que lo único que tenía sentido era traerte esto directamente». Señaló el cuaderno con un gesto de la barbilla. Lo miré sobre la mesa. La tapa verde, las esquinas gastadas,
el lomo reforzado con una tira de tela que se estaba levantando por un extremo. Era un objeto completamente ordinario, el tipo de cuaderno que se compra en cualquier papelería sin pensarlo dos veces. Sin embargo, en ese momento tenía una presencia en esa cocina que no se correspondía con su apariencia. ¿De dónde es?, pregunté, aunque algo en mí ya lo intuía. De mi madre. La frase cayó en el aire con un peso específico. No hubo ningún otro sonido durante unos segundos. El grifo del fregadero tenía una pequeña gota pendiente que terminó de caer en ese momento con un sonido minúsculo y preciso. Adrián me explicó que lo había encontrado al ordenar las pertenencias de Leticia, semanas después del entierro. Me dijo que al principio leyó las primeras páginas sin prestarles demasiada atención, pensando que era un diario antiguo sin relevancia particular, que fue llegando al final despacio, sin saber lo que le esperaba, que cuando llegó a las últimas páginas, a la letra que ya no se sostenía del todo en línea recta, tuvo que dejar el cuaderno y salir al balcón del apartamento porque necesitaba aire. Me dijo que encontró 3 cartas dobladas entre las páginas del final. Al pronunciar eso, su voz perdió ligeramente el control que había mantenido hasta entonces. No fue llanto. Fue un cambio de textura, como si esas palabras tuvieran de repente más rugosidad que las anteriores y le costara más pasarlas. «Son tuyas», dijo. «Las escribiste tú. Ella nunca me las dio». No respondí de inmediato. Necesité un momento. Sabía exactamente de qué cartas hablaba porque las recordaba con detalle. La primera escrita en el otoño de 2016, 3 meses después de la separación, cuando todavía creía que algo escrito a mano podría llegar donde los mensajes no llegaban. La segunda en febrero de 2017, cuando Adrián cumplió 16 y yo no tuve ninguna otra manera de decírselo. La tercera en junio de 2018, la más extensa de las 3, en la que le explicaba con precisión cómo veía yo lo que había ocurrido y qué quería que supiera, independientemente de lo que decidiera hacer con esa información. Las 3 habían desaparecido sin respuesta. Durante años, asumí que las había recibido y elegido ignorarlas. Esa suposición me había acompañado en silencio desde entonces. Cogí el cuaderno de la mesa, lo sostuve con las 2 manos, sintiendo el peso ligero de las tapas de cartón duro, el grosor discreto de las páginas escritas. Adrián me observaba sin hablar, con la inmovilidad de quien ha hecho lo que tenía que hacer y ahora aguarda sin saber qué forma tomará lo que venga después. Abrí la cubierta. Olor a papel guardado mucho tiempo en un espacio cerrado. Ese olor particular de los objetos que han permanecido ocultos durante años. La letra de Leticia en la primera línea, reconocible de inmediato, aunque perteneciera a alguien que ya no existía. Pasé las páginas despacio sin leer todavía, calibrando el volumen de lo escrito. Cuando llegué a las últimas hojas, a la letra apretada y desigual de los últimos días de septiembre de 2022, me detuve y empecé a leer. La letra de las últimas páginas no era la misma que la de las primeras entradas del cuaderno. Las del principio tenían una regularidad ordenada, líneas rectas sin apoyo de pauta, ese tipo de escritura que refleja un estado mental estable. Lo que encontré al final era otra cosa. Los trazos eran más cortos, la presión del bolígrafo variaba dentro de una misma palabra, algunas letras quedaban sin cerrar del todo, como si la mano hubiera perdido la instrucción a mitad de camino. Era la escritura de alguien que ya no tenía energía para controlar los detalles, pero sí voluntad suficiente para seguir escribiendo. Leí despacio, no porque el contenido fuera difícil de descifrar, sino porque cada párrafo necesitaba asentarse antes de poder pasar al siguiente. Había una cualidad particular en aquellas líneas que hacía imposible leerlas a la velocidad habitual. Era como desactivar algo que ha estado bajo tensión durante mucho tiempo. Hay que hacerlo con cuidado, con atención a cada mecanismo, porque si se precipita el proceso, puede haber consecuencias que no se anticipan. Leticia escribía en primera persona, sin destinatario declarado. No era una carta dirigida a nadie. Era algo más parecido a un ajuste de cuentas consigo misma, el tipo de honestidad
que determinadas personas solo se permiten cuando ya no hay consecuencias sociales posibles. Reconocía que durante los meses posteriores al divorcio había tomado decisiones deliberadas para consolidar la imagen negativa que Adrián tenía de mí. No lo describía con frialdad ni con culpa excesiva. Lo describía con la precisión árida de quien repasa una lista de hechos que ya no puede cambiar. Mencionaba una conversación específica en el verano de 2016, semanas después de la separación, en la que Adrián le había preguntado directamente si yo había pedido ver más al chico. Leticia había respondido que yo había llamado un par de veces, pero que no había insistido, dando a entender que mi interés era superficial. La verdad que ella misma consignaba ahora en esas páginas era que yo había llamado en 11 ocasiones distintas durante ese mes, que había escrito mensajes que ella revisaba desde el teléfono de Adrián cuando el chico no estaba y borraba antes de que los viera, y que había intentado coordinar a través de los abogados un sistema de visitas que ella había bloqueado con excusas administrativas sucesivas. 11 llamadas, borradas. Seguí leyendo sin levantar la vista. Describía las 3 cartas con un detalle que me detuvo. Recordaba la fecha aproximada en que cada una había llegado al buzón, el sobre en que venían, el hecho de que yo siempre ponía el remite completo en la esquina superior izquierda. Escribía que las había guardado en lugar de destruirlas sin saber exactamente por qué, que en algún momento, mucho después, las había releído, que la tercera, la de junio de 2018, la había leído varias veces a lo largo de los años, que en ella yo explicaba con una claridad que le resultó difícil de ignorar que no pedía reconciliación ni justificación, que solo quería que Adrián supiera que existía un padre que seguía pensando en él, que estaba disponible sin condiciones y sin plazos. Escribía que esa carta en particular le había producido algo que tardó en identificar, pero que terminó reconociendo como vergüenza. No añadía más sobre eso. Pasaba a otra cosa con la escasez de palabras de quien ya no tiene fuerzas para desarrollar cada pensamiento hasta el final. Hacia el final de las páginas escritas, la letra se volvía todavía más irregular. Había una frase que empezaba y no terminaba, una línea en blanco, y luego el texto retomaba en otro punto como si la mano hubiera descansado y vuelto al cuaderno en otro momento. En uno de los últimos párrafos escribía que Adrián merecía saber la versión completa, que cargar con una historia a medias durante el resto de su vida sería un peso que él no se había ganado. Escribía esto sin dirigirse a nadie, como si lo pusiera por escrito para no olvidar la conclusión a la que había llegado, no como instrucción para otro, sino como registro de su propio pensamiento. Y luego, en la última línea de la última página escrita, la frase que Adrián me había leído en voz alta antes. La leí yo también ahora con la letra delante. La vi exactamente como era, una advertencia que Leticia se hacía a sí misma para no pronunciar esas palabras. Una nota recordatoria de lo que no quería revelar, que había llegado a manos de Adrián convertida en prueba de exactamente lo contrario de lo que pretendía era una ironía que no necesitaba ningún comentario adicional. Cerré el cuaderno. Lo dejé sobre la mesa con cuidado, con los 2 pulgares apoyados en la cubierta, un momento antes de retirar las manos. Levanté la vista hacia Adrián. Él me estaba mirando. Había en su expresión algo muy contenido, como si llevara mucho tiempo preparándose para este momento, y ahora que estaba aquí, no supiera qué hacer con lo que sentía, porque ninguno de los ensayos mentales había incluido la cara específica que yo estaba poniendo en ese instante. Le pregunté si había leído las cartas. Sí, dijo. ¿Todas? Todas. Asentí despacio. Me quedé mirando un punto fijo de la pared durante unos segundos, sin pensar en nada concreto y pensando en todo al mismo tiempo, que es un estado extraño pero reconocible para cualquiera que haya recibido de golpe información que reencuadra años enteros de experiencia vivida. No sentí euforia, no sentí rabia. Lo que sentí fue algo más parecido a la sensación de cuando una estructura que llevas tiempo midiendo y que no cuadraba en los planos, de repente encaja. No es alegría exactamente.
Es reconocimiento, la confirmación de que el error no estaba en la medición, sino en los planos que te habían dado. 8 años de silencio que yo había llevado en parte como culpa propia, revisando una y otra vez qué había hecho mal, qué podría haber hecho diferente, si la distancia del trabajo había sido tan determinante como me habían hecho creer, si mi forma de estar en el matrimonio había sido tan deficiente que justificaba todo lo que vino después. 8 años de esa revisión constante, silenciosa, que nunca llegaba a ninguna conclusión limpia, porque los datos que manejaba estaban incompletos desde el principio. Ahora tenía los datos completos. No me absolvían de mis errores reales. Seguía habiendo trabajado demasiado. Seguía habiendo sido emocionalmente distante durante periodos importantes. Esas cosas no desaparecían porque Leticia hubiera manipulado la narrativa. Pero había una diferencia enorme entre ser un hombre con defectos que contribuyeron al deterioro de un matrimonio y ser el personaje que ella había construido para Adrián. Una diferencia que durante 8 años había pesado sobre mí sin que yo pudiera señalarla con precisión. Ahora podía señalarla. Cogí el vaso de agua que había llenado antes para mí y bebí despacio. El grifo del fregadero seguía teniendo esa pequeña fuga que llevaba semanas diciéndome que tenía que arreglar. El reloj marcaba las 8:02. Adrián no se había movido de la silla. Lo miré. Tenía 23 años y llevaba 2 cargando con algo para lo que nadie le había preparado. Había perdido a su madre de una forma que no le había dejado tiempo para procesar nada, y encima de ese duelo había encontrado una verdad que desarmaba la versión de la historia con que había crecido. Había ido a ver a un psicólogo. Había tardado más de un año en estar en condiciones de hacer lo que había hecho esta noche, y lo había hecho igualmente. Había venido. Eso era innegable. Y al mismo tiempo, mientras todo eso era cierto, también era cierto que yo ya no era el mismo hombre que habría necesitado desesperadamente este momento 5 años atrás. El hombre que se sentó en la oscuridad del salón después de la comida de 2021 ya no vivía exactamente en este cuerpo. Lo que quedaba era otra versión, más austera, que había aprendido a funcionar sin esta validación y que ahora, recibiéndola, no sabía del todo qué hacer con ella. Ese era el problema real que aquella noche todavía no había terminado de plantear. Adrián habló durante un tiempo que no medí con el reloj, pero que debió de ser cercano a los 20 minutos. Lo hizo de la forma en que hablan las personas que han ordenado sus pensamientos, muchas veces en privado, pero que al pronunciarlos en voz alta ante el destinatario real, descubren que el orden que tenían preparado no funciona exactamente igual. Empezó por el final, volvió al principio, se detuvo en puntos intermedios, retrocedió. No fue un discurso, fue algo más parecido a una excavación. Me habló del psicólogo, de los meses en que no había podido contarle a nadie lo que contenía ese cuaderno, porque nombrarlo en voz alta le obligaba a aceptar dimensiones de la situación que todavía no estaba preparado para sostener. Me habló de noches en que se despertaba a las 3 de la madrugada con la sensación de que el suelo de su propia historia se había vuelto inestable bajo los pies, sin ningún punto fijo al que agarrarse. Me habló de la dificultad de sentir simultáneamente el duelo por su madre y la conciencia nueva de lo que ella había hecho, 2 corrientes que no podían separarse porque procedían del mismo origen y que, sin embargo, no cabían juntas con ninguna comodidad. Habló también de mí, aunque le costó más esa parte. Me dijo que durante años había construido una imagen de mi ausencia que explicaba todo lo que necesitaba explicar. Que esa imagen le había resultado útil durante mucho tiempo porque le daba un marco para entender algo que de otra manera habría sido demasiado complicado de procesar a los 15 años. Que nunca se había planteado cuestionarla porque nadie le había dado ningún motivo concreto para hacerlo, y porque hacerlo habría implicado revisar cosas que ya creía resueltas. Pensé que eras una persona que había elegido no estar, dijo. Miró la mesa, y que el hecho de que no estuvieras lo confirmaba. No respondí a eso todavía, seguí escuchando. Cuando leí las cartas, hizo una pausa. Se frotó el borde del pulgar contra la yema del dedo índice,
un gesto pequeño y repetitivo que probablemente no sabía que estaba haciendo. La segunda, la del cumpleaños. Me acuerdo de ese cumpleaños. Estaba con unos amigos y mi madre me dijo que tú no habías llamado, que probablemente se te había olvidado. Eso sí lo sentí. No como rabia, sino como una punzada breve y precisa en algún punto detrás del esternón, porque recordaba exactamente esa carta. Recordaba haberla escrito la noche anterior en la mesa de esta misma cocina, intentando encontrar el tono adecuado entre lo que quería decir y lo que no quería que sonara como reproche. Recordaba haber ido a la oficina de correos a primera hora de la mañana para asegurarme de que llegara a tiempo. Adrián siguió hablando. Me dijo que en la consulta del psicólogo había llegado a una conclusión que le había costado varios meses aceptar, que él no era responsable de lo que su madre había decidido hacer, pero sí era responsable de lo que hacía con esa información ahora que la tenía. Que guardársela y seguir viviendo como si no existiera era una opción que él mismo había descartado, no porque alguien se lo exigiera, sino porque entendía que esa clase de silencio también tiene un coste. No vengo a pedirte que todo vuelva a ser como antes, dijo. Sé que eso no es posible. Levantó la vista y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Pero necesitaba que supieras la verdad, y necesitaba decírtelo yo, en persona, no mandarte un mensaje. Luego dijo la palabra que llevaba toda la noche circulando por el apartamento, sin haber sido pronunciada todavía. Lo siento, la dijo con una voz que no tenía ningún adorno, sin énfasis dramático, sin el tipo de intensidad forzada que convierte las disculpas en actuación. Solo esas dos palabras, con el peso específico de algo que lleva tiempo esperando ser dicho y que cuando finalmente sale al aire resulta más pequeño y más grande a la vez de lo que parecía guardado. Me quedé mirándolo. Pensé en el hombre que fui en 2019, plantado en el patio de aquel instituto, con el traje azul marino y los ojos buscando a su hijo entre la multitud, al que luego le pidieron que se fuera. Pensé en el que pasó la Navidad de 2020, revisando el teléfono cada hora durante todo el día, esperando una respuesta a un mensaje que nunca llegó. Pensé en el que se quedó sentado sin hablar en la mesa de la comida de 2021, mientras su hijo decía, delante de todos, que no lo consideraba su padre. Ese hombre habría llorado en este momento. Habría rodeado los hombros de Adrián con el brazo y habría dicho que no importaba, que todo estaba bien, que lo único que importaba era que estaban aquí. Habría borrado los 8 años de un gesto porque habría necesitado hacerlo. Pero ese hombre no era el que estaba sentado en esta silla. Respondí con calma, no con frialdad, sino con la calma específica de alguien que ha procesado durante mucho tiempo cosas que para otros son urgentes y ya no siente esa urgencia. Te escucho, dije. Adrián esperó. Probablemente esperaba algo más, una continuación que no llegó de inmediato. Me alegra que hayas venido, añadí, y me alegra que hayas leído esas cartas. Hice una pausa. Organicé las palabras con cuidado porque lo que iba a decir después importaba, y no quería que sonara a otra cosa distinta de lo que era. No voy a decirte que está todo bien, porque no lo está, y fingir que sí lo está no le haría ningún bien a ninguno de los dos. Mantuve el tono tranquilo, sin dureza en los bordes. Han pasado 8 años, no son 8 días. Son 8 años en los que las dos personas que estamos en esta cocina hemos cambiado de maneras que el otro no ha visto. Tú no me conoces, yo a ti tampoco, más allá de lo poco que me alcanza a través de mi madre o de lo que veo ahora mismo. Adrián escuchaba sin moverse. Lo que has hecho esta noche tiene valor, dije. Venir aquí, traer ese cuaderno, decir lo que has dicho tiene valor. Lo reconozco sin ninguna reserva. Apoyé las manos planas sobre la mesa. Pero no puedo prometerte nada esta noche. No porque no quiera, sino porque sería deshonesto hacerlo. Y creo que ya han habido suficiente deshonestidad alrededor de los dos como para que yo añada más, aunque fuera con buena intención. Adrián asintió muy despacio. No habló. Necesito tiempo, dije. No sé cuánto. No sé qué forma va a tener lo que venga después de ese tiempo, si es que viene algo.
Lo único que puedo decirte con honestidad es que esta conversación no va a quedar sin efecto. Hubo un silencio que duró tal vez un minuto entero. Fuera, en la calle, pasó un grupo de personas hablando en voz alta, probablemente saliendo de algún bar cercano. El sonido atravesó el cristal de la ventana de cocina, estuvo un momento entre nosotros y luego se alejó. Adrián se puso de pie despacio, recogió el cuaderno de la mesa y me lo extendió. «Es tuyo», dijo. «Siempre fue tuyo, de alguna manera». Lo tomé, lo sujeté con una mano, sintiendo otra vez ese peso ligero que no correspondía a su tamaño. «Gracias por venir», dije. Lo acompañé hasta la puerta. En el umbral se giró brevemente, como si tuviera algo más que decir, pero no dijo nada. Asintió una vez. Bajó las escaleras sin prisa y yo permanecí en el marco de la puerta, oyendo sus pasos descender hasta que el portal se cerró abajo con el golpe sordo característico de esa puerta, que nunca ha cerrado del todo bien. Me quedé solo en el rellano un momento, con el cuaderno en la mano y el frío del piso entrando desde abajo. Luego entré, cerré, y me apoyé un instante contra la puerta cerrada en la oscuridad del recibidor. Fuera, en algún punto de la ciudad, Adrián caminaba hacia algún lugar. Yo estaba aquí, con un cuaderno verde en la mano y 8 años de historia reencuadrada encima, intentando averiguar qué hacía a continuación un hombre que acababa de recibir algo que ya había dejado de esperar. Permanecí apoyado contra la puerta del recibidor durante un tiempo que no calculé. La oscuridad del pasillo era completa, porque no había encendido ninguna luz al volver del umbral, y no hice ningún gesto por remediar eso. Hay momentos en que la oscuridad resulta más adecuada que cualquier iluminación, no por drama, sino por una correspondencia honesta entre el espacio exterior y el interior. Luego me moví. Fui al salón, encendí la lámpara pequeña de la esquina, la de luz amarilla que uso cuando no quiero la claridad del techo, y me senté en el sofá con el cuaderno verde apoyado sobre las rodillas. No lo abrí, solo lo sujeté ahí, con las palmas encima de la cubierta, y estuve mirando la pared del fondo durante un rato largo. Lo que tenía en la cabeza no era desorden. Era, curiosamente, bastante ordenado. Como si la conversación con Adrián hubiera actuado de catalizador para un proceso que en realidad llevaba tiempo completándose por debajo, sin que yo lo viera del todo. Las piezas estaban. Solo necesitaban que algo externo les diera el último empuje para encajar. Pensé en los 200 euros, esa transferencia mensual que salía el primer día de cada mes desde la cuenta corriente del banco, silenciosa e invisible, sin que nadie al otro lado supiera de su existencia. La había mantenido durante años como el último hilo tangible que cruzaba el silencio sin pedir nada a cambio. En algún momento de los últimos años, había dejado de ser un gesto de amor paternal y se había convertido en otra cosa más difícil de nombrar. No era obligación legal, no era esperanza de reciprocidad. Era, si era completamente honesto consigo mismo, una forma de seguir siendo el padre aunque nadie lo supiera. Una manera de existir en la vida de Adrián desde una distancia que no requería ningún tipo de respuesta. Esa noche, sentado en el sofá con el cuaderno encima de las rodillas, entendí que ese gesto ya no tenía sentido. No porque Adrián hubiera venido y hubiera dicho lo que dijo. No era una reacción a esa visita, era algo que tenía que ver con la coherencia interna de lo que había decidido ser en los últimos años. Había construido una versión de sí mismo que no dependía de ese hilo. Seguir manteniendo la transferencia era, de alguna manera, contradecir esa construcción. Era actuar desde el hombre que fui antes, en lugar de desde el que era ahora. Me levanté, fui al dormitorio, cogí el teléfono de la mesilla y entré en la aplicación del banco. Eran las 8:47 de la noche del 3 de noviembre de 2024. Busqué la transferencia programada en la lista de operaciones periódicas. Aparecía ahí con el nombre de cuenta de Adrián, el importe de 200 euros, la frecuencia mensual, la fecha del próximo envío fijada para el 1 de diciembre. La miré durante unos segundos en la pantalla. Luego pulsé en cancelar orden. El sistema pidió confirmación. Confirmé.
El proceso completo duró menos de 1 minuto. No sentí alivio ni tampoco tristeza. Sentí algo más parecido a la limpieza que queda después de corregir un error técnico que llevaba tiempo ahí, integrado en el funcionamiento habitual de las cosas, al que uno se había acostumbrado tanto que había dejado de verlo como error. Algo que debía ajustarse se había ajustado, así de simple y así de definitivo. Dejé el teléfono sobre la mesilla y volví al salón. Cogí el cuaderno de donde lo había dejado en el sofá y fui hasta el pequeño armario de madera que tengo en el pasillo, el que uso para guardar documentación, facturas antiguas, contratos de obra, el seguro del coche, papeles que necesitan existir en algún lugar físico, aunque rara vez se consulten. Abrí el cajón del medio que estaba a mitad de capacidad y deposité el cuaderno en el interior, tumbado sobre una carpeta de cartón azul. Lo cubrí con un sobre de documentos que no necesitaba tener encima. Cerré el cajón. No era un gesto de olvido, era un gesto de archivo. Hay una diferencia entre guardar algo porque no sabes qué hacer con ello y guardarlo porque has decidido que su lugar es uno específico y que ese lugar no es la mesa de la cocina ni el primer cajón del dormitorio donde se ponen las cosas que uno sigue revisando. Ese cuaderno tenía ahora un lugar, estaba en su sitio. De vuelta en el salón, me quedé de pie junto a la ventana mirando la calle. El barrio a esas horas de un sábado tenía actividad discreta. Algún grupo joven caminando hacia el centro, la luz encendida en el bar de la esquina, un hombre mayor sacando al perro con el mismo recorrido de siempre, los mismos 10 minutos de costumbre. Nada extraordinario. El mundo funcionando con su independencia habitual, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir en este apartamento del segundo piso. Pensé en Adrián caminando hacia algún lugar en esa misma ciudad. No con angustia, con algo más neutro, más parecido a la observación que al sentimiento. Era un hombre de 23 años que había hecho algo difícil y que ahora tenía que seguir con su vida, igual que yo iba a seguir con la mía. Cada uno cargando con lo suyo. Eso era lo que había. Lo que no iba a hacer, y esto lo tenía con una claridad que no admitía revisión, era buscarlo. No esa noche, no la semana siguiente, no en los meses que vinieran. No porque quisiera castigarlo con el silencio, que sería una mezquindad que no me correspondía y que además no sería honesta, sino porque había aprendido, a un coste considerable, que las relaciones que funcionan no se construyen desde la urgencia ni desde la culpa. Se construyen desde la voluntad genuina y sostenida de dos personas que eligen estar, no que sienten que deben estar. Si Adrián quería construir algo, tendría que ser él quien diera los pasos. Pasos concretos en el tiempo, verificables. No en una sola noche de noviembre, sino en semanas y meses de gestos ordinarios que fueran acumulando algo sólido sobre terreno que ahora mismo era completamente virgen entre los dos. Y si esos pasos no llegaban, también estaba bien. Eso era lo que el hombre que había tardado 2 años en reconstruirse podía afirmar sin que le temblara la voz, que también estaba bien. Que su vida tenía una forma funcional y suficiente que no dependía de una relación que se había roto antes de que pudiera recordarla con normalidad. Fui a la cocina, recogí el vaso de Adrián que seguía en la mesa, lo aclaré bajo el grifo y lo puse en el escurridor junto al mío. El plato de lentejas que había dejado casi intacto cuando sonó el timbre seguía encima de la encimera, ya frío. Lo cubrí con papel film y lo metí en la nevera. Friegué la sartén, doblé el trapo de cocina. Las rutinas de siempre, el orden de las cosas en su sitio. A las 9:15 me senté otra vez en el sofá y encendí el televisor sin prestarle atención. Lo que había en pantalla no importaba. Era simplemente ruido de fondo, presencia sonora mientras el silencio de la noche terminaba de asentarse alrededor. Estuve así un rato sin pensar activamente en nada, que es un estado que cuesta alcanzar y que cuando llega tiene un valor difícil de explicar a quien no lo ha necesitado. Antes de apagar la luz y irme a dormir, hice una última cosa. Fui al pasillo, abrí el cajón del armario y saqué una de las 3 cartas que había encontrado entre las páginas del cuaderno. La primera, la del otoño de 2016. La desplegué con cuidado porque el papel llevaba años doblado en la misma posición
y la fibra estaba frágil en los pliegues. La leí entera. Tardé 4 minutos. Era la letra de un hombre de 35 años que todavía creía que las cosas podían componerse si encontraba las palabras adecuadas, que ponía en un sobre lo que no sabía decir en persona y lo mandaba por correo con la esperanza de que el peso físico del papel hiciera lo que la voz no había conseguido. Lo guardé de nuevo en el cuaderno, cerré el cajón y apagué la luz del pasillo. 3 semanas después de aquella noche, Carmelo y yo nos sentamos en el bar Monterrey a la hora de siempre. Era el viernes 23 de noviembre. Fuera había empezado a llover a media tarde con esa lluvia fina y persistente que Salamanca tiene en otoño avanzado, la que no empapa de golpe, sino que va calando despacio sin que uno se dé cuenta hasta que ya está completamente húmedo. Habíamos llegado los dos con el abrigo oscurecido en los hombros y el pelo algo aplastado por la humedad. El bar estaba más lleno de lo habitual, con ese calor denso de local cerrado en día de lluvia, y olía a café tostado y a madera mojada de los paraguas amontonados en el paragüero de la entrada. Pedimos lo de siempre. Carmelo se quedó mirando la taza un momento antes de hablar. «¿Cómo estás?», se preguntó. Era la misma pregunta de siempre, la que llevábamos años intercambiando con la misma cadencia, la que habitualmente recibía una respuesta de 2 palabras y abría paso a otro tema sin detenerse demasiado. Esta vez no respondí de inmediato. Carmelo notó la pausa. Me miró con esa atención discreta que tiene, la de quien no pregunta 2 veces, pero que escucha con más cuidado cuando la primera respuesta tarda. «Bien», dije. Y luego, después de un segundo, «¿De verdad?». Hubo algo en esas 2 palabras añadidas que cambió el peso de la respuesta. Carmelo lo captó. Asintió despacio, bebió un sorbo de café y no presionó. Pero en algún punto de los siguientes 20 minutos, entre conversación sobre la obra y sobre un partido de fútbol del fin de semana anterior, le conté lo que había ocurrido el 3 de noviembre. No con detalle exhaustivo, con la versión esencial, que Adrián había venido, que había traído el cuaderno de su madre, que yo había leído lo que había dentro y lo que había decidido hacer después. Carmelo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, apoyó la taza en el platillo con cuidado y estuvo callado unos segundos. «¿Y cómo lo llevas?», dijo. Era una pregunta diferente a la primera. La primera era protocolo, esta era otra cosa. «Con más tranquilidad de la que esperaba», respondí. «Eso es lo que más me ha sorprendido. Que no haya más ruido dentro». Carmelo asintió sin añadir nada. No necesitaba añadir nada. Esa era una de las cualidades que más valoraba en él después de tantos años, que sabía cuándo una cosa estaba dicha y no necesitaba ser desarrollada más. Pagamos el café a las 8 menos cuarto y salimos al frío húmedo de la calle. Nos despedimos en la esquina con el apretón de manos de siempre y cada uno fue en su dirección. Caminé de vuelta al apartamento con las manos en los bolsillos del abrigo, pisando los charcos sin esquivarlos, porque a esas alturas ya daba igual, y pensé que había algo en esa conversación con Carmelo que había funcionado como cierre de algo. No de todo, porque hay cosas que no cierran del todo nunca, pero de algo concreto y real. Durante las semanas siguientes, Adrián no llamó. Tampoco lo esperaba. Lo que sí ocurrió fue algo más sutil. Me sorprendí a mí mismo revisando el teléfono con menos frecuencia de lo habitual. No conscientemente, no como ejercicio deliberado de disciplina. Simplemente ocurría que pasaban horas sin que lo mirara, algo que antes habría resultado difícil de sostener durante más de un rato. Era un indicador pequeño, pero preciso, de que algo interno había cambiado de posición. El trabajo siguió con su ritmo habitual. Había una obra en la zona sur de la ciudad que llevaba semanas con un problema de replanteo que nadie había sabido resolver del todo, y me pasé varios días sobre el terreno con los planos en la mano hasta que di con la causa. Hay una satisfacción particular en encontrar el origen de un problema que otros han dado por irresoluble. No es arrogancia, es la confirmación de que la atención sostenida y el método producen resultados donde la urgencia y el improviso no llegan.
En ese periodo también volví a hablar con mi madre con más regularidad. Rosa llevaba meses percibiendo que algo había cambiado en mí sin saber exactamente qué, con esa intuición específica que tienen las madres para detectar variaciones en el estado de sus hijos, aunque no dispongan de ningún dato concreto que lo explique. En una llamada de mediados de noviembre, me preguntó si estaba bien con un énfasis que no tenía en llamadas anteriores. Le dije que sí, y le conté con la misma economía que había usado con Carmelo lo esencial de lo que había ocurrido. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. «Me alegra que lo sepas», dijo finalmente. Su voz tenía una textura distinta a la habitual, más aliviada y más pesada a la vez, que es una combinación extraña pero completamente comprensible cuando uno lleva años guardando algo que no era suyo para decir. «¿Tú lo sabías?», pregunté. «No lo que estaba en ese cuaderno», dijo. «Pero siempre supe que la historia que Adrián tenía de ti no era completa». Hizo una pausa. «No te lo dije porque no tenía pruebas, solo intuición. Y la intuición de una madre no es suficiente para desmontar lo que un hijo ha construido durante años». No le reproché el silencio. Entendía la lógica de lo que describía. Además, y esto era algo que había llegado a entender con claridad en esas semanas, reprochar el pasado a las personas que no lo merecen es una forma de gastar energía que uno necesita para otras cosas. Lo que sí ocurrió, en algún punto de ese mes de noviembre que se fue cerrando hacia diciembre, fue que empecé a dormir mejor, no de forma radical ni repentina, gradualmente. Había llevado años con un sueño que se interrumpía a horas irregulares, ese tipo de insomnio parcial que no es grave pero que acumula su efecto con el tiempo como la humedad en una pared. A partir de las semanas posteriores al 3 de noviembre, ese patrón empezó a disolverse. Me despertaba menos, y cuando lo hacía, el pensamiento que venía no era el de siempre, ese inventario automático de lo que no había salido bien y de lo que podría haber sido distinto. Era simplemente silencio. No interpreté eso como señal de nada sobrenatural. Era fisiología. Cuando algo que ha estado bajo tensión durante años finalmente cede, el cuerpo también lo nota. Duerme diferente, respira diferente, ocupa el espacio de otra manera. Una tarde de la primera semana de diciembre, mientras ordenaba el escritorio antes de salir de la oficina, me encontré mirando la fotografía que tengo enmarcada en la esquina del tablero. Es una foto de obra de hace unos años, tomada en la terraza de un edificio de 6 plantas que supervisé en el extrarradio. Aparezco yo con el casco puesto, los planos enrollados en la mano, mirando hacia algún punto fuera del encuadre. No recuerdo quién la tomó. Alguien del equipo, supongo, en un momento en que yo no estaba pendiente. Hay algo en esa foto que me gusta precisamente por eso. No es una pose. Es un hombre haciendo su trabajo, mirando hacia algo que no cabe en el marco. La cogí, la miré un momento y la volví a poner en su sitio. Esa noche, de vuelta en el apartamento, hice algo que no había planeado. Fui al armario del pasillo, abrí el cajón del medio y saqué el cuaderno verde. Lo llevé al salón, me senté en el sofá y lo abrí por las primeras páginas, las del 2014, las que no tenían ninguna carga particular. Leí durante un rato, despacio, sin buscar nada específico. Era la escritura de una mujer que había tenido una vida con sus propias preocupaciones y sus propias alegrías, completamente separada de todo lo que aquel cuaderno también contenía. Las dos cosas coexistían dentro de las mismas tapas verdes sin anularse. Eso también era verdad. Lo cerré, lo devolví al cajón y apagué la lámpara del salón. La silla que quedaba frente a la ventana, la que siempre había tenido esa presencia de objeto vacío que pesa más de lo que debería, estaba ahí en la oscuridad como siempre. La miré un momento desde el umbral del pasillo, con la mano todavía en el interruptor de la lámpara que acababa de apagar. No dolió. Eso era todo. No dolió. Fui al dormitorio, me quité los zapatos con cuidado para no hacer ruido, aunque no hubiera nadie a quien molestar, y me tumbé en la cama. Por la ventana entraba el resplandor anaranjado de la farola de la calle, ese rectángulo de luz difusa que en invierno se queda pegado al techo durante toda la noche. Lo observé durante un momento. Luego
cerré los ojos y dormí. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.